Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo taller de Mindfulness. Hola, buenas. Adelante. Bueno, como decía, hola a todos y bienvenidos a este nuevo taller de Mindfulness, que será el número 6. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como ya habéis venido todos a talleres anteriores, no hace falta que explique las prácticas básicas con las que solemos comenzar. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero de todo, practicar unos minutos, que cada uno elija la práctica que más interesante o más le guste de las que realizamos, la que más crea que le conviene o que le va bien o la que más prefiera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿Te refieres o a centrarte en algo o a todo cuanto acontece? sí, las dos que estamos practicando son básicamente concentrarnos en la nariz, la respiración, en el aire al entrar y al salir por nuestras fosas nasales, o estar atentos a todo cuanto nos va aconteciendo, todo cuanto vamos percibiendo, y en ambos casos atentos a su vez a no enredarnos con nuestros pensamientos, sino a dejar pasar todo lo que va surgiendo y continuar observando. ¿De acuerdo? Bien, practicamos unos minutos en silencio.
Bien, abrimos los ojos. A continuación, lo que vamos a hacer es lo mismo que habéis hecho ahora, serenar un poco la mente, o bastante, eligiendo entre concentrarse en la respiración o observar a todo cuanto nos acontece. Y a continuación, cuando notéis que os habéis serenado un poco, os vais a fijar en un punto. Es decir, vais a contemplar el espacio mental que queda, el espacio que queda con los ojos cerrados. Cuando miramos con los ojos cerrados se observa como un espacio, bueno, cada uno lo ve un poco de manera diferente, ¿no? Puede ser un espacio oscuro, o si hay mucha luz como ahora, no tan oscuro. Y nos vamos a fijar en un punto de ese espacio y vamos a tratar de continuar ahí concentrados en ese punto. En el punto que elijáis, lo seguís, cuanto podáis. ¿Vale? ¿Habéis entendido la idea? Bien, pues cerramos los ojos. Primero nos concentramos pues, en la respiración, en todo lo que nos acontece. Y cuando notéis un poco calmaditos, inmediatamente a concentrarnos en un punto, en el espacio que queda ante nuestros ojos cerrados. Vamos a ver.
Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal, Susana? ¿Mal? ¿Qué ha ocurrido? Pues yo he creado un puntito de luz, pero enseguida se ha disipado, no he conseguido. Está en espacio oscuro total. No he conseguido retener el centro que decía. Bien, es que no se trata de retener nada. Bueno, de verlo. Verás. Claro, es que esto hasta que no se va practicando y se va viendo cómo se hace, no es posible dar una explicación más completa. Tú tienes que seguir un punto, pero ese punto va cambiando. Tú sigues concentrado, concentrada, digamos, en la misma zona, pero eso cambia, no es estático. O sea, no intentes, por ejemplo, si ves un punto de luz blanco, como en esta ocasión dices que has visto, no pretendas que ese punto permanezca ahí. Eso va a cambiar. Y entonces tú simplemente continúas observando a ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si se hace muy grande, muy grande, muy grande, muy cerca? Si se hace muy grande, tú intentas seguir concentrada en un área pequeña, pero eres consciente de que se está haciendo muy grande y tú sigues ahí. A mí también como que se me hacía grande así. Como que se hacía grande. Y otra vez. Y como que te acaparaba Entera. entera. Entonces te habrá resultado muy agradable. A una vez más que sí, pero Te ha una asustado vez un más poquito, sobresaltado un poco. pero porque te has asustado de un estado que no conoces, de un estado nuevo para ti, pero si has continuado y se te ha pasado ese susto, Sí. pues habrá sido muy agradable, ¿no? También en algún momento se me ha ido al principio. Claro. Pero sí, todas las veces que yo me centraba quería ver, luego venía grande, grande, grande. Grande hasta el punto de que te Sí, acaparaba sí. todo. No blanco, era como No, oscuro, no. como rojo. Blanco lo ha referido ella porque Sí. puede ver un puntito blanco e intentar seguirlo, pero en realidad no es de un color estático. Puede ser oscuro todo el rato, o puede ser oscuro y un poco claro, o tú simplemente lo intentas seguir como has hecho. Si has observado que esa zona pasaba de estar frente a ti a acapararlo prácticamente todo, eso es porque te has centrado muy bien, has mantenido una muy buena atención y una buena concentración. Y entonces, momentáneamente has pasado a un estado mental que llamamos samadhi. Al principio te ha asustado un poco porque es un estado diferente al que posiblemente nunca hayas estado, no lo sé, si en otras veces que has practicado te has aproximado a ese estado en alguna ocasión. ¿Alguna vez? Pues no es algo a lo que tengas por qué temerle, en el No. sentido de que Sí, pero al principio. al principio dices, uy, ¿qué pasa aquí? Esto se está soltando mucho. Luego habrán visto que Bien. bien, ¿no? Es un estado agradable, ¿no? ¿Alguno más? Yo no soy capaz de eso. ¿Tú no has sido capaz de Concentrarme y de ver el punto. ver el punto? No es que haya un punto que ver, es que yo digo en un punto, me refiero a una zona, a un área, o sea, tú cierras los ojos y te fijas, te concentras, yo le digo un punto, pero es como si fuera una zona, algo concentrado. Aunque a su vez vayas siendo consciente de que hay ahí cierto movimiento y pasan cosas, pero tú continúas en estado de concentración en un área determinada del espacio que aparece en tu mente. Pero eso va a ser cambiante, es que no hay nada estático. No esperéis encontraros algo fijo. En realidad, hasta si os centráis en una pared a un par de metros o a 1 metro delante vuestro, vais a contemplar que hay movimiento. No es que la pared se esté moviendo, es que se está moviendo tu mente, tu percepción, tu visión, tu enfoque, tu atención. Con muchos años la pared también se mueve, ¿no? Pero
en principio lo que se mueve, el movimiento es la captación que tú tienes de la imagen que tienes frente a ti, de la imagen o de cualquier otra cosa. No es lo mismo que esto que os estoy diciendo de mirar el espacio. Ahí hay mucho más movimiento que si os fijáis en un objeto cualquiera, aunque también si os fijáis en un objeto, al final podéis ver que, bien, el objeto continúa ahí estático, pero es tal el movimiento que se genera en tu percepción, en tu propia mente, en relación a lo que estás observando, que en realidad no hay nada estático. ¿Entendéis? Es como cuando observáis la respiración. Parece que nos estamos centrando en algo fijo, ¿no? Es algo fijo, es algo muy dinámico. Una vez es más corta, otra vez más larga, otra vez tienes una sensación más intensa, otra vez más dispersa, al poco... Siempre va cambiando. ¿Vale? Pues esto es igual. No esperes encontrar un punto estático en el que fijarte. Simplemente te coges un área e intentas seguirla, pero si eso ha cambiado, sigues viendo lo que va pasando. Y tú mantienes la concentración. ¿Habéis entendido? ¿Queréis que probemos otra vez? Venga, vamos a probar.
Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal esta vez? Esta vez bien, pero no tanto como No ha sido posible, ¿verdad? No. Bueno, suele pasar. Es decir, esta vez quizás estabas Sí, deseando, deseando que llegara ese Sí. momento, a su vez un poco temerosa a ver qué va a pasar, quizás, no lo sé. Y antes simplemente te ha pillado de una manera receptiva, totalmente enfocada, y simplemente te ha sorprendido y bueno, ya está. No, que simplemente Sí, sí. eso es ir observando Muy bien. que quizás estás muy deseosa, pues entonces calmar ese deseo, que quizás estás temerosa, pues entonces apaciguar ese temor o superar ese temor, soltarte ante él y continuar. En realidad, no es que permanecemos absolutamente concentrados todo el rato en algo. A su vez nos vamos dando cuenta de qué cosas nos van sucediendo y tenemos que intentar corregirlas. ¿Vale? Dime. Yo cuando ponemos a meditar, siempre noto que con lo que observo, pensamientos, lo que va viniendo, está como la parte de atrás de la parte de atrás del cerebro, no sé. Como que te posicionas en la parte de atrás del cerebro. Por lo que yo observo está en la parte de atrás. Entonces, Como que lo que tú observas está por la parte de atrás o como que tú estás observándolo desde atrás. desde atrás. Tú observas desde atrás. Entonces noto como que hay Un cierto distanciamiento. Un distanciamiento, sí, sí. Pues eso es también un signo de que tu conciencia se está desarrollando o está un poco está despierta hasta el punto de que ya te distancias y pones el foco muy desde atrás. Eso es también un buen síntoma bajo mi punto de vista, es un buen síntoma de ejercitación, de despertar de la conciencia, de El desarrollo. observador de la mente, ¿no? Claro, de ser el observador de la mente. Estás observando. Claro, es un comienzo. O sea, vamos, no es que sea un comienzo muy incipiente, sino que es que hablar del observador de la mente, No ha salido así. sí, bueno, pero en términos de meditación, el observador ya es una posición muy consolidada, que cuando ya observa desde atrás, ya va estando muy consolidada. Sí, de siempre. ¿De siempre que meditas o de siempre? De siempre que me De siempre que meditas. Pero no de siempre es fácil eso. Es fácil. Siempre. que es algo fácil para ti. Sí, sí. Pero ¿es algo que te sucedía también antes de meditar? Me empezó a suceder pronto. Pronto al comenzar a meditar. Vale. Bueno, Ya me explicaron lo que era. lo que es... que no te habían explicado lo que era. Sí, lo que ya sí. Pero al principio no sabía. Bueno, pues eso, pero lo que yo quiero preguntarte es, ¿pero tú algo así lo habías experimentado también antes de empezar a meditar o no? No. Solamente cuando empezaste a meditar. Bueno, si empezó muy pronto, digamos que ya tenías una disposición a la observación y una conciencia un poco desarrollada o bastante desarrollada. Hay que utilizar la terminología poco o mucho, pues parece que... Pero bueno, una conciencia, digamos, bastante susceptible de desarrollarse, con una atención bien focalizada y bien puesta. Y bueno, poco a poco va sucediendo, en tanto en que te distancias de lo que observas. Si consigues hacer eso, supongo que entrarás también en un estado de paz bastante considerable, ¿no? Claro que sí. Claro, pues, a ver, pues digamos que todos estos son signos del despertar de la conciencia, que eso no significa que tengas una conciencia plenamente despierta, pero sí que hay pasos ahí bastante... Y hay veces que se nota como que esa parte que está observando, como se empieza como a Ampliar. ampliar. Claro, y vas teniendo una conciencia que en términos así místicos sería más universal. ¿No? Vas teniendo una conciencia más amplia de todo cuanto acontece. Se llegan a ver los
pensamientos en colores también, sí, claro. Bueno, eso ya es una cualidad tuya. Leer los pensamientos en colores ya es una cualidad tuya. Eso es como quien la música le sugiere colores o no le sugiere, percibe colores a la vez que percibe música, por ejemplo. Ya percibir con colores los pensamientos, bueno, es... Y venir por la parte derecha o venir por la parte izquierda, aparecer como palabra o aparecer como imagen. Sí, bueno, ya aparecer como palabra o como imagen, en realidad todos los pensamientos pues aparecen como una proyección mental en forma de imágenes o como un diálogo interior en forma de frases, de palabras. Y tener la habilidad de ver si surgen por este lado o surgen por otro, bueno, pues eso denota de que ya hay una observación muy al detalle. Y digamos que, ¿os acordáis que hace poco os decía, cuando uno empieza a concentrarse en la nariz, al principio le cuesta mucho percibirla? Sin embargo, en la medida que se entrena es como si fueras poniendo una lupa y ya la vas percibiendo con mucho mayor detalle. Ya te resulta muy fácil porque amplificas tu percepción. Pues igualmente sucede cuando vas observando tu mente, los pensamientos que surgen, las sensaciones, cuando vas observando lo que aquí llamamos todo cuanto acontece. Pues vas teniendo una mayor conciencia de todo ello, una mayor claridad y bueno, pues percibes cosas como si surgen por un hemisferio cerebral o por un espacio, no por un hemisferio cerebral porque no podría determinar si surgen por un hemisferio o por otro, pero sí por un espacio, por un lado del espacio mental o por el otro. Sí, es observar. Se vuelven muy sutiles. Y cada vez se vuelven más sutiles. Sí, bueno, observar todos esos detalles te permite, pues al final lo que te permite es comprender que un pensamiento solo es un pensamiento. Una cosa que ha surgido y que en función de cómo tú te comportes con ella, así actuará. Si te quedas observándola y a su vez debatiéndola, pensando si es algo que te preocupa, pensando soluciones, o pues alimentas ese pensamiento y alimentas que surja más veces y que esté más tiempo en tu mente y que te cree más sentimientos y que le dé más importancia, etc. Si sencillamente ves cómo ha surgido como una estrella fugaz y como una estrella fugaz se disipa, pues ves que solo es eso, que si no la alimentas con tu propio discurso, con tu propio miedo cuando te agarras a ella o cuando intentas desviarlo o intentas que no aparezca o cosas así, pues entonces si no haces todo eso simplemente se disipa. Y si haces todo lo demás también acaba yéndose y yendo a otra cosa, pero te puede mantener mucho tiempo enredado y en tensión y sufriendo un pensamiento cualquiera. Bueno, cualquiera, uno que os acumulice, en el caso de que sean pensamientos que os acumulicen. Pero bueno, lo interesante es aprender todo eso. Si sigues desarrollando esa habilidad, pues no te será difícil llegar a observar cuando haces un esfuerzo determinado ante determinados pensamientos. Algo que te preocupe, por ejemplo, que no quieras que surja, que no quieras que suceda en tu vida, que desees que no exista, pues quizás, seguro que si lo retienes es porque estás haciendo un esfuerzo, una tensión, ahí pues para que pues eso no suceda, aquello que no deseas que suceda, y suceda otra cosa y todo eso. Entonces eso lleva a tenerle los pensamientos y a que persistan más tiempo. Entonces cuando eres capaz de ir observando cómo haces ese esfuerzo, también poco a poco puedes ir aprendiendo a no hacer ese esfuerzo, que en meditación viene a ser a no hacer nada ante los pensamientos, y entonces cuando pierden
esa fuerza. Pero estamos hablando de aquí de esto con mucha naturalidad, es bastante difícil, ¿eh? No penséis que solo porque lo hablemos ya llegamos a ello, pero con la práctica se consigue, ¿eh? Bueno, por lo menos algunas personas lo consiguen. Lo que ha dicho el que ve así como desde atrás, ¿eso tiene un término en psicología? ¿Sería Es que en psicología no se contemplan esas cosas. No sería la de despersonalización, no, eso no tiene nada que ver. Es que despersonalización lo es en el caso de que eso te creara un miedo tremendo y sintieras como que estás fuera de ti, como que no eres tú realmente y estás fuera y entonces te produce mucho miedo. Eso es despersonalización, que es similar a lo que ha narrado el compañero, solo que a él no le está produciendo ningún temor. Lo ve como algo natural que sucede cuando tiene una concentración y una atención adecuada. Este es un tema un poco... llevarlo a términos de despersonalización. Ocurre en características similares. Ocurre la despersonalización que dice esta mujer. Es una sensación que las personas que tienen crisis de ansiedad le temen muchísimo. Porque da la sensación de haberte salido de tu cuerpo, de haberte distanciado, de haberte salido de ti, y bueno, pues asusta muchísimo, es una sensación que asusta mucho. Pero cuidado, asusta mucho si te sorprende y la interpretas como que es algo malísimo. Porque en realidad, si te acostumbras a ella en el sentido de no evitarla, no temerle, y bueno, si surge, ha surgido, la puedes vivir con completa naturalidad. De hecho, pues algo así, solo que sin temores y adquiriendo conocimientos, es lo que sucede en el despertar de la consciencia. Que vas saliéndote de lo que originalmente consideras tú. Te distancias un poco, bastante, y observas con amplitud y perspectiva y distanciamiento. ¿Por qué sucede? Esto es una teoría personal. Yo no, aunque sea psicólogo, yo es una teoría personal en base a mi propia experiencia, lo que he visto con la gente con la que he tratado. ¿Por qué sucede esto a quienes tienen mucha ansiedad? ¿Y por qué sucede a quienes practican la meditación? Pues porque ambos desarrollan mucho la atención. Quienes sufren mucha ansiedad suelen, no siempre, todo esto se generaliza, pero siempre hay excepciones, o no es en términos absolutos. Quienes sufren mucha ansiedad suelen mantener mucha atención, porque están todo el día atentos a sus sensaciones, a sus síntomas, a algo que les pueda delatar su malestar, a algo que les advierta de que van a sufrir una crisis o de que van a experimentar ansiedad o de que van a experimentar un síntoma de alguna enfermedad. ¿Qué ocurre? Al estar todo el día o a todas horas con esa atención, pues vas desarrollando la atención y vas desarrollando la consciencia, aunque no estés haciendo un despertar de la consciencia, pero vas desarrollando mucho tu atención y tu consciencia, que es lo mismo que hace un meditador. El meditador entrena su atención y observa y observa y observa, y ese observar y estar atento va desarrollando su atención y su consciencia. Diferencia, bueno, si podemos llamar diferencia en un paso.
Y es que el meditador, y sobre todo si ha tenido a alguien que le ha guiado, pues cuando va dando ese paso de ir despertando su conciencia y de sentir cómo se está distanciando un poco de lo que siempre ha considerado a él mismo, como un cierto distanciamiento y una cierta perspectiva, pues sabe o intuye que es un paso más y lo experimenta como realmente se siente cuando no percibes miedo. Pues experimentas que has ampliado tu foco de visión y de comprensión y que eso te produce algo más de serenidad, o bastante más, según a qué nivel vayas llegando. Y sin embargo, aquel que está temeroso de sus posibles crisis de ansiedad o de sus síntomas de que le delaten que puede haber una enfermedad, pues claro, si hay algo que le teme, quien tiene a alguien con mucha ansiedad, si hay algo a lo que le teme es a su propia salud mental. Entonces, de repente sentirse como fuera de sí, pues le produce pánico en muchísimas ocasiones, cuando menos bastante miedo. Entonces es una diferencia bastante sustancial, ¿no? Que te produzca miedo a que lo vayas viviendo con naturalidad y vayas despertando o dejando que eso suceda. Con todo y con eso, vuelvo a matizar, esto es una apreciación mía con mi experiencia personal y con la gente que voy conociendo. No conozco ni de ningún estudio ni de ningún ensayo que lo corrobore. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta más en este tema? ¿Nada? Bien, pues en esta misma línea, si os parece, vamos a hacer otra práctica ahora. Antes nos hemos concentrado en un punto del espacio que queda frente a nosotros cuando cerramos los ojos. Ahora lo que quiero que os fijéis es en el conjunto del espacio en cuanto abarca por las periferias, ¿vale? Y tratar de permanecer ahí, atentos todo el tiempo. Y si es posible, ser conscientes de vuestra propia consciencia. Ya sé que son muchas cosas. Bueno, pero es que cada uno va llevando ya un cierto bagaje, unos más y otros menos. Entonces, de entrada, observáis ese espacio abierto. Lo observáis en amplitud, en vez de en concentración. En amplitud, vale, dejando que sucedan las cosas. No os agarréis a nada, no esperéis que sea de una determinada forma, esto que os estoy diciendo, porque cuando yo lo voy diciendo, vosotros podéis imaginar que es de una manera y luego ser de otra, y entonces pensar que no era así, que tenía que ser de otro modo. Pues igual yo me estoy explicando mal, o simplemente que hasta que no lo vayáis haciendo, no vamos a concretar a qué me estaba yo refiriendo, si es que acaso llegamos a unar conceptos. ¿Vale? Entonces, observáis el espacio en su amplitud, ¿vale? Sin predeterminar cómo tiene que ser, simplemente lo vais observando como va siendo, en toda su amplitud. Y cuando estéis ahí bien atentos, intentéis a su vez ser conscientes de vosotros mismos, de que estáis observando. ¿Vale? Venga, pues cerramos los ojos y vamos allá.
Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal? ¿Bien por ahí atrás? Muy bien. Ha parecido como, a la vez que combinaba la observación del espacio con la observación de conciencia, como si se ampliase el espacio entre mis ojos y los párpados. Sí. Ha sido como entrar en un túnel, así me ha parecido. Ha sido muy placentero. Bien, yo diría que, por lo que tú narras, que has pasado a un estado de samadhi. A ver, de samadhi o de jhana, según... Pero bueno, da igual que utilicemos un término que otro. Según el estado de... según si has ido más por concentración que por atención, pero da igual, un término que otro. En cualquier caso, se van adquiriendo distintos estados mentales cuando consigues dar ese paso de que el espacio que hay frente a ti pase a ampliarse claramente. Pasas de observar el espacio que hay delante de tus párpados a observar el espacio mental. ¿Sabes? Y claro, hay mucha mayor amplitud. Y coges un estado que supongo que te habrá resultado bastante placentero, ¿no? Muy fenomenal, muy bien, porque era una sensación que no he tenido en muchas, alguna vez la he tenido muy poquitas, entonces me ha parecido muy nueva y agradable. Muy bien. ¿Y te has sentido que tú estabas ahí o no? He sentido que avanzaba, Que que me avanzaba. apetecía seguir como un inicio de un túnel, por así decir, un espacio nuevo que me apetecía seguir explorando y avanzar, pero ya ahí me quedaba ahí un poco sin saber cómo seguir hacia adelante. Pues hacia adelante se sigue continuando atento y observando. Entonces puedes ir pasando distintos estadios. 4. ¿Vale? Pero no va a ser fácil pasar de uno a otro y de otro a otro y de otro a otro. Si se mete la mente, ¿Cómo? lo que dice cuando estás en ese estado placentero también y quieres seguir, y metes la mente porque quieres forzar, quieres seguir. Metes la mente, te refieres a que sí, incluyes un deseo. Sí, como es un sitio tan placentero, quieres seguir ahí. Claro, quieres acaparar más, quieres más. Y no lo consigues. Claro, pues porque ya no estás meramente observando. Ya no eres plena atención, ya eres también demasiada intención. Claro. Ya quieres abarcar y ya con un ápice de deseo Ya no- se desvanece. Sí. Por eso el dicho de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, cuando no deseas nada más porque consideras que estás plenamente bien, pues fíjate. Bueno, no es exactamente eso en este caso. En este caso es que además de que no hay ningún deseo, que no haya ningún deseo también conlleva que no haya ningún temor. Porque cuando hay un temor, hay un deseo de que aquello que os asusta no suceda o de que suceda otra cosa en relación a ese temor. Por eso nos ceñimos a la palabra deseo, pero en realidad me da igual que aparezca un deseo que aparezca un miedo, porque el miedo va a conllevar también a un deseo. Y la manera de superar el miedo es afrontándolo con todas sus consecuencias. Por supuesto, se afrontan cosas que sean viables y realistas. Pero bueno, Y si es un deseo placentero que no lleva miedo, no conlleva miedo. en ese caso es un deseo. Es decir, he introducido el término miedo, el concepto miedo, o la noción del miedo, para referirme a que son las dos cosas que enturbian básicamente el poder continuar. Los miedos y los deseos. Pero en realidad, lo que quiero decir con esto es que en realidad los miedos contienen deseos.
Cuando te viene un miedo también viene el deseo de evitar eso que te asusta, de alguna manera, deseando que suceda otra cosa o que no suceda. Bueno, en cualquier caso, tú experimentas eso y te puede despertar el deseo de que sucedan más cosas, y entonces ya vuelves a cambiar el estado, ya dejas de estar en ese estado de samadhi y vuelves a un estado más mundano, más normal. En ese estado la respiración se va haciendo muy lenta, cada vez más lenta. Bueno, también se puede mantener un estado de samadhi sin que necesariamente la respiración sea muy lenta, pero sí es normal que si estás muy concentradito y muy atento, pues vayas estando en un estado de mucha paz y mucha calma, y eso hace que tu organismo pues se ralentice en cuanto a que no está excitado y no requiere un consumo energético de oxígeno muy grande. Calmado, ya tienes calmado. ¿Alguna pregunta más, alguna cuestión más que se haya surgido? Aunque no sea tan espectacular o tan elevada como la de estos chicos, algo más mundano. ¿Alguna duda que surja? Bueno, yo sí. 15 años de meditación. Yo sí tengo dudas. Claro, 15 años de meditación. Claro. Son pocos. Yo sí tengo dudas. Yo no me aclaro entre si yo estoy concentrada en la respiración meditando, ¿no? Si tú estás concentrada, Respirando, concentrada, meditando, sí. inhalando y exhalando, ¿vale? Ahí, ¿quién soy yo? ¿Quién respira? ¿Quién soy yo? Ahí. Yo, el que respira. ¿No? Vamos a ver. Observo, ¿quién? Básicamente, estamos utilizando términos propios de la meditación, pero algunos os podéis confundir con esta terminología, pero simplemente es para referirnos a estos aspectos, ¿no? Básicamente, eres o tu ego, El que respira. o tu ego, o tu conciencia, ¿vale? O sea, o eres plenamente consciente y solo eres conciencia, o vas estando con intenciones, con deseos, con pensamientos, y entonces es tu mente la que está ahí, más que tú misma en cuanto a conciencia, ¿vale? Entonces, cuando estés meditando, cuando estés observando, no te tienes que preocupar quién respira. La respiración la conlleva el sistema nervioso autónomo, si estás dormida en su rama parasimpática, y si es una respiración consciente, puede obedecer a tu sistema nervioso en cuanto a tu voluntad de ir más rápido, menos rápido, todo eso. ¿Vale? Pero igualmente, lo que tienes que diferenciar es si hay una intencionalidad con deseos, entonces está tu ego predominando. Si solamente hay una observación, aunque en esa observación también haya instrucciones de voluntad, pero quitándole esa connotación de deseo, entonces vas siendo plenamente consciente, y entonces eres tu conciencia. Cuando estés meditando y te hagas esa pregunta, en vez de preguntarte, yo soy la respiración, por ejemplo, que no sé si... Yo cuando medito me pregunto quién soy. que quién eres, pero no te tienes que preguntar quién eres en relación a quién es quien respira. Porque respirar es algo que podemos hacer de forma automática y sin que haya una voluntad, sin que haya... Es algo que se hace solo. A ver, tú duermes y respiras.
¿Quién respira ahí? Pero no me entero. Claro, pero ¿y quién respira? Me imagino que Respira, alguien. respira, tu cerebro Sí. le da las órdenes a través de tu rama de la rama parasimpática y mantiene la respiración que necesitas en ese momento. Mientras meditas, ¿quién respira? La respiración, si tú le estás dando la orden de ahora inspiro, No, eso no hago. ahora expiro. No miro eso. No me pongo así. Claro. No, en ese sentido. Pues no. entonces no intentes indagar quién respira, porque es una pregunta que no te va a dar ningún fruto sustancial en el sentido de que descubras algo. Hombre, si ya te trujan mucho las meninges y tienes ahí un chas y dices, pues ya me he dado cuenta, ya lo he comprendido. Pues quizás no descubras quién respira, pero sí comprendes que es algo que sucede, y punto. ¿Me entiendes? No. Vamos a ver si soy Igual capaz. es que a lo mejor la pregunta que tú te haces. no es lo que pienso. Cuando me pongo a meditar, yo entro en un estado de paz, normal, no tengo pensamientos, estoy bien, a gusto. Entonces ahí me pregunto, no es que me pregunto que quién hay ahí, que quién soy ahí, Vale. qué observo, Vale, que ahora quién es que- entiendo mejor tu pregunta. Claro, es que a lo mejor no lo ha hecho, Ahora entiendo mejor tu pregunta. ¿Quién eres ahí? claro, Eso es una muy buena pregunta. claro. Entonces tú tienes que... te haces esa pregunta cuando estás en un estado de paz. O en cualquier momento. A veces. A veces, independientemente de si estás muy tranquila o si estás... No, si estoy más tranquila no me la hago. Si estás muy tranquila no te la haces. Solo Después. cuando estás Después. bastante agobiada. Verás, ese es un tipo de preguntas que se le hacen mucho, sobre todo los practicantes tipo Zen, de meditación tipo Zen, que yo nunca me la he planteado. Entonces, quizá yo no sea el más indicado para darte ese tipo de respuestas, pero sí te puedo decir cómo yo llego a las conclusiones que llego y a los descubrimientos que haya podido llegar a mí. En efecto, siempre existe la pregunta, pero yo nunca me he preguntado mucho quién, he preguntado qué. Si he tenido una emoción, me he preguntado ¿qué es? ¿Qué es esta emoción? Y he observado que es un conjunto de sentimientos y de sensaciones que se producen, que surgen, están y se van. Si continúo observando y intento averiguar más, observo que siempre está determinada por la interpretación que yo haga de algo que he percibido. Como ya os dije en las primeras clases, pues igual que si veo venir a alguien, pues en función de lo que yo perciba, experimento una emoción de agrado, o una emoción de ansiedad, o una emoción de tristeza, en función de con lo que yo lo identifique, con lo que yo crea acerca de eso que percibo. ¿Vale? Entonces siempre voy preguntando ¿qué es? Llegado a este término respecto de uno mismo, tal vez la pregunta sea muy similar. Yo me pregunto más bien ¿qué es? ¿Qué es la consciencia? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el deseo? Yo me voy observando esas cosas y es a través de esas cosas que llego a conocer lo que soy, que llego a conocer que soy consciencia sobre todo, pero consciencia es
en estos términos, más que cuando me preguntabas el otro día que qué era consciencia, pues te decía, es aquello que percibe, pero ya en términos de quién soy, pues yo soy consciencia. ¿Por qué? Porque el ego, el producto de la mente, va y viene y tiene muchas caras. Y en una época se ha identificado con una persona que era no sé cómo, y después con otra persona que era de otra manera, pues con alguien que está deprimido, o con alguien que tiene ansiedad, o con alguien que triunfa, o con alguien que fracasa, o con alguien que... todas esas cosas. Sin embargo, cuando eres consciencia, siempre está ahí y siempre tiene la misma sensación, el mismo sabor. Siempre es igual y siempre ofreciendo conocimiento y dejando que tu ánimo se exprese, porque hablo de consciencia como si fuera una cosa unitaria, pero en realidad consciencia, ser, ánimo, conocimiento son todo en uno mismo, en un mismo lote. O sea, digamos que si yo voy quitando todo lo que se puede quitar con trabajo y puliendo, lo que queda es nuestra propia naturaleza básica, que es consciencia, y es lo que en esencia somos. Pasa que quizá esto sea un poco complejo para algunos, pero lo entiendes lo que te digo. Entonces, más que preguntarme quién soy mientras estoy haciendo eso, lo que hago es, ¿qué es esto? O ahora, ¿qué es esto? Esto es un pensamiento, estoy pensando. Luego, estoy pensando sumido a lo mejor en un pensamiento ahí, pues en ese momento no estoy siendo consciente. Estoy siendo consciencia cuando me salgo y observo y soy consciente. ¿Vale? Preguntarse quién soy, pues es una práctica, como he dicho antes, que en muchas tradiciones, especialmente la Zen, lo llevan muy tozudamente hasta que en muchas ocasiones se produce un despertar y dices, pues soy esto. Pero tampoco esperéis, es como el punto que os he dicho antes que sigáis, tampoco esperéis una cosa unitaria e inamovible en ningún momento o totalmente independiente. Es que esto, claro, da lugar a un debate milenario del Atman, de Atman y Anatman, que te ríes, que es de si hay un ser o si hay un alma como algo imperecedero, permanente, incorruptible o no. Entonces, bueno, pues hay corrientes que consideran que sí, corrientes que consideran que no. Pero yo como lo veo es pues, que hay una consciencia que te acompaña, es tu propio ser, es tu propio sentimiento, tu propio ser, tu propio ánimo, y que te acompaña desde el principio de los tiempos hasta, pues, no sé, yo no he encontrado el fin. Que no quiere decir que no sea finita, pero yo no lo veo, yo la veo infinita. Pero no, que yo la perciba infinita no me asegura que sea infinita, simplemente que en mi percepción no hay un fin en la consciencia, es una consciencia infinita, ¿vale? Y es lo que yo percibo que soy. Yo no percibo que soy mis pensamientos o mi mente discursiva. Claro, lo soy cuando me adentro en ella.
Pero eso es algo cambiante, automático, que surge, que varía, que cambia, y de lo que se puede llegar a prescindir, pero la conciencia siempre está ahí. A menos que tenga, claro, una tragedia, entonces dejar de ser. Bueno, que nos hemos ido mucho a un tema muy, quizá un poco místico para las pretensiones de la clase de hoy. ¿Alguna cuestión? ¿Me querías preguntar tú algo? Sí, yo en principio quería decir, cuando estás así centrado para ver lo que estamos haciendo hoy, cuando termino los pensamientos, si intentas evadirlos, evades ese, y tampoco te viene otro, ¿qué hay que hacer? ¿Tú intentas evadirlo para seguir concentrado o intentas evadirlo porque te asusta? No es que me asusten, es que intento evadirlo para seguir concentrado, pero se te va y a lo mejor te viene otro. Pues tú piensas que tu manera de generar pensamientos es automática, tu manera y la del común de los mortales. La mente está continuamente fabricando o expresando pensamientos. Está continuamente. Entonces, en esos pensamientos continuamente te enredan, te absorben, te atraen. ¿Qué ocurre? Si esos pensamientos, por ejemplo, son de tipo obsesivo, porque tengas temor, pues siempre los tienes ahí, RQR. Pero no siempre los tienes RQR porque sean de tipo obsesivo también. Si son de tipo ansiógeno, por algo que te preocupa, pues tienes ahí un discurso ansiógeno continuo. Si son de tipo depresivo, porque estás en una época depresiva, pues tienes que estar continuamente en el flujo de pensamientos depresivos. Claro, tu mente está preparada para hacer eso. Lo que nosotros hacemos es, mediante este tipo de prácticas y mediante nuestra consciencia y mediante nuestra ejercitación, es salirnos una y otra vez. Evidentemente te va a enredar muchas veces, pero muchas veces intentas salirte. Sí, pero el problema es que no llegas a centrarte como te tienes que centrar con el tema ese. Claro, pero no te pienses que yo me concentraba como ahora cuando empezaba a practicar. Me ha llevado muchísimo. Es algo... Práctica. Claro, tú piensas la cantidad de años que puedes llevar con esa mecánica de tu mente, pues revertirlo, ojalá y fuera lo fácil que muchas veces se pinta cuando dice voy a hacer un curso de 8 semanas de mindfulness o voy a empezar a meditar y oye, esto es fenomenal. Bueno, vamos a ver, está bien, pero que sepáis que es una disciplina enorme y no siempre se consigue lo deseado. Eso no significa que no vayas a conseguir nada, no. O sea, yo he conseguido mucho y muchas personas que conozco han conseguido también bastante. Pero que no pienses que lo estás haciendo mal, porque eso sucede. No pienses que lo estás haciendo mal. Lo que ocurre es que lo estarías haciendo mal si cuando te adentras en un estado de meditación te quedas ahí absorto en tus pensamientos y sigues ahí RQR con tus obsesiones o tus discursos y RQR sin hacer el más mínimo, sin ser consciente de que te has adentrado y esforzarte en salirte. ¿Me comprendes? Lo estarías haciendo mal si aprovechas ese espacio para adentrarte en tus obsesiones y seguir ahí obsesionado. En el caso de que tengas obsesiones o en tus pensamientos depresógenos y seguir ahí dándole pábulo y dándole alimento ahí, dándole cuartelillo a tus pensamientos. Entonces sí lo estás haciendo mal. Para eso no es para lo que hay que meditar. Lo que hay que meditar es para, me doy cuenta de que eso es así, porque es así en cualquier otro, será así en cualquier otro ámbito de tu vida. Eso te sorprenderá en tus pensamientos y tus discursos mentales, no solo cuando meditas sí, en muchas otras horas y momentos del día, ¿no es así? Pues lo que hacemos cuando meditamos es el esfuerzo de salirnos de ellos
y estar atentos a otra cosa. ¿Que nos acapara una y otra vez? Pues una y otra vez, pues volvemos. ¿Que estás en tu trabajo y en tu labor, que me consta que es una labor física, pues sigues ahí? ¿Que además has encontrado espacios en los que en tu día a día tú notas que te distrae de tus pensamientos porque estás atento a otra cosa? Pues sigues atento a esa otra cosa y entrenas de esa misma manera en otras áreas, ¿me entiendes? Y tu mente te va a reclamar para decirte, oye, que esto tenemos aquí algo que hay que atender, que es esto, mira, si ya lo he visto 1000 veces, pues te haces otra vez el esfuerzo y procuras no frustrarte, no enfadarte, tampoco hacer un esfuerzo tremendo, tiene que ser una cosa ahí de ir sacándolo del pensamiento, pum pum, no. Porque intentar hacer un esfuerzo tremendo te va a botar enseguida y te va a frustrar y es una cosa que te permite ahí mantener una constancia y otra vez y otra vez. ¿Vale? ¿Me ibas a preguntar algo por el fondo? No, decir que el verdadero ejercicio es ese, ¿no? Que cuando te vengan los pensamientos, saber irte de ellos. No preocuparte porque te venga uno y otro, sino saber irte de cada uno de ellos. Claro. Unas veces te entran muchos, otras veces te entran menos, unas veces son más agobiantes, más estresantes, y otras veces son más livianos, que los apartas antes, pero el verdadero ejercicio es ese, ¿no? El verdadero ejercicio es ese. Ir distanciándote de todo lo que te... Exactamente. De todo lo que te entre. Eso es una forma de desapego y de generar buenos hábitos y revertir malos hábitos. O sea, un mal hábito sería, me viene ese tipo de pensamientos y sigo ahí luchando ahí interiormente con algo que ya sé que no me da resultado, pero aún así sigo porque tengo el sentimiento de que es que tengo que hacer eso. Y si no, experimento ansiedad. Vamos a ver, ansiedad continúas experimentando de todas formas. Tal vez al principio, cuando te separes de tus pensamientos, tienes unos picos un poco más altos de ansiedad, pero luego vas apaciguando y vas generando un hábito más sano de no enredarte, de no meterte tanto en preocupaciones que o bien no tienen solución, o si la tienen no está en tus manos, o bien es sumamente improbable de que no suceda, o en fin. O si han de suceder, tal vez, no habría cada uno en su vida tiene que ser responsable o conocer mejor lo que yo, lo que sea, ¿no? lo que le suceda. Pero en muchas ocasiones de lo que se trata es de confiar en uno mismo. Cuando llegue la ocasión lo resolveré, tal y conforme sea en ese momento, porque quizá ahora me esté adelantando y lo único que hago es darle vueltas y si sucede esto lo haré así, pero si sucede de este otro modo, será de este otro modo como lo haga. Pero ¿y si lo que pasa es esto? Entonces no voy a poder, porque entonces, o sea, la forma exacta en que luego nos vendrá el problema no lo sabemos hasta que no esté delante de nosotros. Y entonces, bueno, pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Unas veces serán más acertadas y otras veces tal vez no. Carlos, decías en algún taller, no sé si me entiendo en el segundo, que hay que aceptar esos pensamientos, que siempre luego se van, ¿no? Claro, se van porque... y viene otro. Claro, porque... ¿Qué me pasa? Eso es. Que todo el rato vienen, pero yo los acepto, los bendigo y los dejo ir, porque sé que viene otro detrás, ¿no? Lo comentabas tú en el primero o en el segundo taller. Eso es. Y si no los bendices tampoco pasa nada. Claro. Bueno, ya digo, bendecirlos, sí, que Los acepto. Los acepto y en cuanto a que no los rechazo. No, pero intento bendecirlos como para que se vayan antes, ¿no? Con amor, que entonces parece que se van... Pero no ya sé. estás haciendo... Bueno, no sé. Pero ya le estás metiendo lo que en psicología se llamaría un ritual. Ya. Y entonces estás siempre... Tienes que
es algo a lo que te vas obligando a hacer. No, la verdad es que pasa, porque vienen y se van. Eso Y es. viene otro. Eso es. Simplemente observas y no haces nada. A ver, es que concretar exactamente lo que hay que hacer con cada clase de pensamiento de forma general es difícil, pero bueno, voy a dar unas pinceladas más concretas. Hay pensamientos que por su contenido y por la forma de ser nos asustan. Entonces, tratamos de rechazarlos, pero no porque estemos meditando y queramos concentrarnos en algo, sino tratamos de rechazarlos porque nos asusta. Nos asusta su contenido y queremos quitárnoslo de encima. Ese tipo de pensamiento, cuanto más esfuerzo hagamos en querer quitárnoslo de encima, más presente lo vamos a tener. Entonces, ese tipo de pensamiento se aceptan en cuanto a que dejas que se expresen y no haces nada. Eso viene a ser una exposición, como cuando alguien le tiene mucho miedo a ir a un supermercado y simplemente va y no hace nada, nada más que se queda ahí y aprende a ir cuando tiene que ir a hacer la compra. Pues esto es igual, aprendes a que cuando surge no haces nada porque no pasa nada. Entonces, si aprendes verdaderamente a no hacer nada, el contenido de ese pensamiento, lo normal es que te cause mucha impresión la primera vez, pero las siguientes te causen menos. ¿Entendéis hasta aquí lo que digo? ¿Entendéis hasta aquí, no? Entonces, cuando ya causa menos impresión, es mucho más fácil concentrarse en lo que tú quieres, porque ya te causa menos sensación. Entonces, cuando surge, puedes no hacerle caso, pero no luchas porque se vaya. ¿Me entiendes? O sea, primero, por eso digo que se aceptan en cuanto a que no hay un rechazo, pero cuando ya es algo que no es tan intenso para ti, pues simplemente te concentras en otra cosa, no tienes ni siquiera que dejarlo que se exprese plenamente. Simplemente sigues concentrado. En este caso es como, a ver, lo evitas, pero no lo evitas ya porque te da miedo, sino lo evitas en cuanto a que estás concentrado y no lo dejas entrar. Estás en otra cosa y no te adentras a estar, o sea, si estás conduciendo y no te adentras a estar con preocupaciones, ¿no? Pues igual, si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy conversando, estoy conversando. Si estoy atento a la conversación, estoy atento a la conversación. Si estoy atento a la respiración, estoy atento a la respiración. Y si tengo pensamientos que me causan mucho temor, aprendo que no pasa nada por que se proyecten en mi mente. Tampoco es que tenga que estar proyectándolos de forma recurrente, no, ya se han proyectado, los he dejado estar, me han causado impresión, bueno, pues cuando surjan otra vez, hago lo mismo y así llega un momento en que me causa menos sensación y entonces ya me cuesta menos trabajo fijar mi atención en otra cosa, no tener que estar haciéndole caso a los pensamientos. Y lo que ella ha dicho, los bendigos, bueno, a ver, No siempre. bueno, ha utilizado ese término, pero yo aprovecho esa expresión para intentar explicar lo que hace mucha gente. Los abrevio, los censuro, se los intentan quitar con algo que en términos de psicología diríamos un ritual, solo que es un ritual no observable, no visible a los ojos de terceros, pero no deja de ser un ritual que alimenta la obsesión, ¿no? Cuando alguien le teme a algo mucho y hace cosas ahí en su mente con el fin de que no sucedan esos pensamientos, pues ese tipo de cosas le va metiendo conductas y le va metiendo peso a esos pensamientos e importancia. Y entonces surgen más a menudo o simplemente mantienen la obsesión de ese modo. ¿Entendéis lo que os digo? ¿Sí o no? Ahora bien,
Ya os lo dije tiempo atrás, para alguien que sea bastante obsesivo, es muy difícil aprender a no hacer esa conducta que hace interiormente, dándole respuesta a sus pensamientos obsesivos. Es muy difícil no hacerlo. Puede aprender, y sobre todo lo que puede aprender es que un pensamiento es un pensamiento y no pasa nada porque exista. Solo es un pensamiento, no significa que le tenga que arruinar nada. Significa que están ahí y bueno, ya está. Pues están ahí, pues ahí están. Se procura no alimentarlos, se procura salirse de ellos en la medida de lo posible, pero porque vuelvan a surgir en otra ocasión, no pasa nada, no es una atracción. Entender que no es algo trágico. No sé si me explico. Sí, que no es un drama. Claro, es que para mucha gente supone una verdadera limitación, sus obsesiones, supone una verdadera limitación, intentarlo y ver que no consigue nada, pues ya supone una interpretación trágica, cuando el paso fundamental es llegar a comprender que solo son esos pensamientos, expresiones que están ahí, que tal vez te gustaría que no estuvieran. Claro, por supuesto, porque tener el mismo pensamiento repetitivo durante mucho tiempo es fastidioso, pero el primer paso es la aceptación, porque si lo estás rechazando en plan odio y en plan deseo de que no exista, pues ya estás sufriendo. Sin embargo, si aceptas que está ahí, que bueno, no pasa nada y vas aprendiendo a no darle respuesta, pues ya tú mismo te puedes sentir mejor con tu propia situación. ¿Qué me ibas a decir? Quería dar un dato, quería decir, un profesor de meditación me dijo que tenemos una media de unos 75.000 pensamientos al día. No sé si lo... Bueno, de los cuales el 75% son basura. Exactamente. bueno, a ver, eso significaría... Pero que al día siguiente el 70% de lo que tenemos van a ser de igual que el día anterior. Vale, pero yo he leído algunos datos así, pero no sé cómo han medido eso. Los basuras nos tienen del pasado al futuro, del pasado al Sí, futuro. hombre, pero bueno, 75.000 no me parece poco, pero ¿Cómo se cuenta eso? Es posible que sea más. posible que sea más. Es un estudio, se hizo un estudio de eso. Sí, eso dice. Bueno, Son los mismos. no sé si será tanto. Siempre estás pensando algo, a no ser que estés concentrado en algo. Pero basura, ¿qué es basura? Es que eso no es tan así. grave. Pero es que... Basura reciclable. Exactamente, eso es a donde yo voy, que son basura, ¿qué significa que son basura? Y los que son muy buenos, ¿qué significa que son muy buenos? El otro 25%, ¿qué significa? Los pensamientos solo son pensamientos. Está claro de que muchos pensamientos son necesarios porque tenemos que discurrir y tenemos que pensar y tenemos que reflexionar para llegar a conclusiones, para llegar a análisis, pero que son basura, son pensamientos que surgen, son como las hierbas en el campo, surgen. Algunas le decimos, es que son malas hierbas, ¿cómo que son malas? Basura porque se pone un adjetivo a todo. Sí, por eso te digo, pero es que muchas veces hay que tener cuidado con esas catalogaciones, porque decir, son basura, pues ya te puedes llevar la impresión de que es que llevas un montón de basura contigo. Son solo pensamientos, no son nada más. Tú antes lo has dicho, que lo ves como surgen por un lado de tu mente, como una estrella fugaz, surge. Lo que pasa que en mucha gente, además de surgir, pues le hacen representaciones y les proyecta cosas, imágenes, diálogos, y les acapara tiempo, pero simplemente son pensamientos. La idea, lo que hay que darse cuenta es que solo son eso, no son algo terrible ni que surgen, pues ahí están. Yo pienso que eso se podría referirse a lo mejor que tienes un pensamiento de algo que piensas que va a ocurrir y que va a ocurrir y estás sufriendo y nunca ocurre. Sí. ¿Me entiendes? A lo Sí, mejor sí, algo sí, así. sí, yo lo Se entiendo. refiere a que Sí. son los mismos de siempre. Si yo entiendo lo que son, Sí. si yo Ah, entiendo, que son los ya. mismos.
que son pensamientos repetitivos, entiendo que son pensamientos que no conduzcan a nada, entiendo que son pensamientos, ¿vale? Pues sencillamente aprendemos a aceptar ese hecho y en la medida de lo posible aprendemos a salirnos de ellos y a estar atentos a otras sensaciones, no a otras sensaciones, a sensaciones. Sí, que a lo mejor no son basura, que ellos mismos te enseñan con el tiempo una experiencia diferente, que no yo... Que simplemente son cosas que están ahí, Ya está, punto. Utilizar el término de basura, pues a mi modo de ver, lleva ya la connotación de una interpretación peyorativa, cuando de lo que se trata es de aprender a verlos, tampoco de una manera positiva, sino Como lo con que son. naturalidad. Simplemente pues son cosas que están ahí, pues ya está. Pero a ver, yo por lo que creo que he hecho. Vamos a ver. Tú cuando te levantas por la mañana, Sí, tú no estás sin pensamientos, tú no estás iluminado. Si no estaríamos iluminados en pensamientos, estaríamos en samadhi, como tú dices. Estamos pensando totalmente. Si te das cuenta de lo que estás pensando, pero es que muchas veces no te das cuenta. Son tan inconscientes que es que no te estás dando cuenta hasta que te das veces. Y dices, oye, ¿para qué estoy pensando yo en esto? Está turrón, ¿verdad? Inconscientemente. Si quieres darte cuenta, hay veces que te das cuenta y dices, anda. Y estás pensando siempre o en un pasado o en un futuro. En el presente no estás pensando nunca. bueno, hablas por ti. Bueno, vale, hablo por mí. Y no pasa nada. Se puede ¿No? pasar en un presente. Vamos a ver, O nos levantamos y no pensamos. vamos a ver. ¿Eh? Que no es malo en sí mismo pensar en Si el no digo pasado. malo, pero como estamos, el presente, hay que estar en el presente, lo Sí. cual no estamos. Sí, lo que Es lo que me refiero. Sí. El esfuerzo tiene que consistir desde por la mañana hasta por la noche, y a ser posible incluso en el sueño, de que sea la consciencia la que orienta la tarea. Pero simplemente el hecho de la matización de que catalogar tus pensamientos con basura, o la mayoría de tus pensamientos son basura, no, es que la basura... Basura lo he dicho lo que yo No, no hablo tú, si digo la explicación anterior. Que la basura también puede ser materia orgánica que da abono a la tierra y surgen frutos. Es decir, simplemente son cosas que existen, que están ahí, y que nuestra tarea, para no estar todo el día absortos y a merced de la corriente de nuestros pensamientos, nuestra tarea, nuestro entrenamiento, consiste en desarrollar nuestra atención al punto de ir dirigiéndola al presente, a las sensaciones, Eso es lo que- fundamentalmente. El presente no es que estés pensando, es que estás... No puedes pensar en el presente, es que estás concentrado en lo que estás haciendo. Pues Vamos a Pero ver, que te levantas cuando por la estamos en el mañana- presente también hay pensamientos, solo que no pertenecen al discurso mental. Son pensamientos conscientes, en muchos casos pueden ser dirigidos, pueden ser pensamientos, por ejemplo, imaginemos, estás haciendo la tarea de practicar meditación, ¿no? Y quieres concentrarte en la respiración o en tus pasos. Un pensamiento consciente puede ser aquí, centrado. Ya no es un pensamiento que el del discurso mental, ya es un pensamiento, en psicología le llamaríamos una autoinstrucción, en meditación se le llamaría un recto pensamiento. Pero es algo consciente y también es un pensamiento, o también puede ser un pensamiento fruto de que has comprendido algo. Acabo de darme cuenta de esto. También es un pensamiento, no es algo desechable. De que es algo que te sirve de utilidad, porque el pensamiento da forma al conocimiento. ¿Vale? No es que esté prohibido o se trate de no pensar nada. No. Se trata de aprender a salirse del discurso
repetitivo, automático de la mente y ser conscientes. Esa es la tarea. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Qué hora es? Las 9:20. Hasta la semana que viene.